Al final de la vereda había una especie de montaña blanca y había escalones grabados y de arriba venía mucha luz. Durante el curso, porque empezamos a caminar él y yo por la vereda, me fue platicando muchas cosas de mi vida que yo en el momento no sabía, pero que cuando me iba platicando él, yo iba recordando. Me había dicho, él me dijo que yo había vivido en Egipto, que era un sacerdote en Egipto, y luego yo empecé a notar y empecé a ver que yo estaba en Egipto y empecé a mirar dónde yo estaba trabajando y sentí melancolía con la persona que me decía que era yo y luego me movió hacia Grecia y me dijo que yo había sido un médico en Grecia y yo me acuerdo que era un hombre gordo, pelón de arriba y me dolía mucho una rodilla y yo subía una colina hacia el templo de Esculapio, porque allí había dormideras y yo era encargado de traducir sueños. Bueno, un conocimiento enorme de pronto se hizo para mí tan claro. Y por último me dijo que yo había sido samurái, que yo había vivido en la última época samurái y que había sido un gran guerrero. Todo aquello pues era nuevo para mí y me llenó tanto. Y a ese tiempo estábamos al final de la vereda. Entonces yo quería subir los escalones hacia la montaña para llegar a la luz y me detuvo y me dijo con mucho amor, me dijo, todavía no, hasta que cumplas tu promesa. Y yo dije, ¿qué promesa? Empecé, yo ya no me acordaba que estaba colgado, yo ya no me acordaba que había recién llegado, yo sentía que estaba ahí mi casa y era mi lugar. Bueno, me dijo, entonces él se hincó hacia donde yo estaba, se bajó y me abrazó y me dijo, en el oído me dijo, tú prometiste bajar a bañarte en las aguas del servicio. Me dijo, cumple tu promesa y nunca, nunca se te olvide que siempre estoy contigo. Y en ese momento se me fue de las manos, no supe cómo, se me escapó de las manos y sentí que me iba hacia atrás. Cuando iba yo cayendo hacia atrás, abrí los ojos y había un hombre golpeándome en el pecho y me estaban presionando con una mascarilla. El hombre gritó, lo tengo, y me subió rápido a un auto y ahí vamos corriendo hacia algún lado. Yo iba con mucho frío. Me quedó dormido varias veces o me desmayé, no supe, pero estuve en el hospital tres días en observación. El neurólogo dijo que había recibido una isquemia cerebral muy severa y que iba a tener muchos problemas con mi, ya sea para coordinar, para hablar, para recordar o algo así. Mi papá era médico, así que mi papá llegó a verme. Estuve yo, apenas llegué al hospital y me revisaron los ojos, me empezaron a desnudar, me inyectaron 2 veces y me quedé profundamente dormido. Durante 3 días estuve pidiendo que me aventaran del tercer piso, que me pusieran alguna inyección, que me pegaran en la cabeza, que hicieran algo, porque yo quería regresar a mi casa. Si el ser que me recibió me hubiese dado a escoger, no hubiera regresado. No hubiera regresado porque me sentía tan feliz. Bueno, cuando yo fui a India por primera vez, la primera vez que Baba nos levantó, nos acercamos al templo, al mandir, y cuando él ya terminó de recorrer a toda la gente, regresó y subió y abrió la puerta de entrevistas y empezamos a pasar. Y cuando yo iba pasando, se puso en la puerta como un obstáculo y me dijo, no temas, estás en tu casa. Me dijo, y sentí en ese momento que se abrió la tierra y empecé a llorar. Y yo preguntando, ¿cómo sabes eso tú? ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Cómo es que sabes? Porque yo no pensé que Baba fuera de la dimensión que él era. Entonces ya pasé yo sentando, yo me senté llorando, estábamos todos sentados en el piso y él él iba entrando apenas detrás de todos, nos dijo, ¿les gustan los dulces? Y todos dijimos que sí, y él movió una mano así y le empezó a llenar las manos a todos los que estábamos, a los que había elegido para la entrevista. Nos llenó las manos de un jamón, de una especie de dulce como jamoncillo calientito, recién salido del horno y empezamos a comer y empezaron todos a llorar. Fue la experiencia más hermosa de mi vida y cambió mi vida para siempre. Pues Perdona, perdona una cosa, perdone por sí, favor. doctora. Entre esa época que tuvo la experiencia y que fue a visitar a Sai Baba, entre medio, ¿cómo lo vivió? Cuando Oh, usted bajó a la tierra, sí, ¿cómo se sí. sintió? Bueno, yo quería regresar a mi casa y estuve pidiendo.
Como no pudieron hacer nada y como no me hicieron nada, mi papá estaba preocupado por mí porque yo solo hablaba de que yo no era el cuerpo, de que el cuerpo lo podemos dejar, de que el cuerpo no dura, de que el cuerpo es temporal. Bueno, y empezaba y mi papá me decía, no hables esas cosas, van a pensar que estás mal de la cabeza, no digas eso. Por él entré a karate, porque él quería que yo me llevara mi mente por otro lado. Y yo me acuerdo que cuando salí por primera vez del hospital a los días, lo primero que me impactó fue el atardecer. Era un atardecer tan hermoso que me hizo llorar. Y mi papá se quedó viéndome y me dijo, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? Y le dije, no, mira el atardecer. Y mi papá no entendió lo que le dije, porque yo le estaba señalando la belleza increíble de ese atardecer, lo que nunca en mi vida había visto. Cuando yo salí del hospital, empecé a darme cuenta que vivía yo en un paraíso. Verdaderamente la tierra es un paraíso que nunca hemos gozado ni visto. Las mañanas temprano, cuando apenas sale el sol, el canto de las aves en los árboles me hacían despertar, y en las noches me subía arriba del techo de la casa de mi abuela a mirar las estrellas porque quería yo estar arriba. Total, mi actitud cambió por entero. Lo que yo nunca antes hacía, empecé a hacer. Y todo el mundo decía, quedó mal el niño. Le decían a mi abuela. Y todo el mundo decía, y mi abuela decía que sí, que por poquito me mataban. Y ella siempre estaba llorando. Yo le decía, no llores, abuela. Estoy bien, estoy bien. Pero yo ya no podía hablar de otra cosa. Cuando recién llegué a la casa, el neurólogo nos dio unas medicinas que tenía que tomar supuestamente toda mi vida. Sin embargo, las dejé porque me ponían muy mal, me ponían torpe, me ponían que no podía ni hablar casi, pero me las dio porque yo todas las noches, después del evento, todas las noches soñaba que me mataban, que moría. Todas las noches soñaba que moría. Me llevaban, era el mismo sueño todas las, me llevaban atado a la cintura con mi ropa. Entre mucha gente yo iba pasando y la gente me aventaba como arena o piedras y yo sentía que me ardía la piel. Me subían a un morro de tierra y del otro lado mandaban una especie de vara larga en la punta como dos picos afilados como para agarrar víboras, la cabeza de las víboras, pero me lo pusieron en el cuello y me jalaron del otro lado y la vara esa grande cayó hacia un agujero que había y yo caí ensartado con las puntas en mi garganta y yo me acuerdo que pensaba, ya están en paz, ya están en paz. Y eso era todo lo que yo pensaba, ya están en paz. Y despertaba yo sudando todas las noches. Entonces el médico me dio el medicamento más fuerte, lo dejé de todas maneras. Los sueños fueron pasando, pero de allí en adelante empecé a ver cosas que no me gustaban ver. Empecé a ver, mi abuelo ya había fallecido y lo empecé a soñar muy seguido. Mi abuela era epiléptica, así que durante las noches, cuando ella tenía un ataque epiléptico, me levantaba yo corriendo a ayudarla desde mi cuarto. Y esa noche en particular estaba yo tan cansado, le habían dado los ataques como 3, 4 veces, así que no podía dormir ella y yo no podía estar tampoco conciliar sueño. Entonces me fui a la sala y me acosté un momentito en el sofá y yo me acosté y mi abuelo estaba ahí, puse mi cabeza en su pierna y él me empezó a rascar la cabeza como lo hacía cuando estaba vivo y me dijo, ya descansa, mijo, yo me encargo de tu mamá, porque le decía mamá yo a mi abuela. Perdón, es Ya que no, habría que decir que los padres del maestro Sokey estaban separados y él estaba sí. viviendo con sus Con mi abuelos, abuela, sí, con su con mi abuelo. abuela. Mi abuelo ya había fallecido. Sí. Él vivió conmigo. Yo viví con él pues algunos años y estaba yo como consentido. Y esa noche ya no estaba él ahí, pero yo lo escuché y sentí sus dedos en mi cabeza y me dijo, no te preocupes, tu mamá ya no va a despertar, ya no va a tener ataque. Descansa, me dijo. Y ya mi abuela no se movió. Durante toda la noche terminé yo descansando, pero me levanté asustado pensando cómo mi abuelo estuvo aquí. Si lo sentí, lo escuché tan vivamente. Y bueno, de allí en adelante empezó a pasarme eso. Con mucha frecuencia estaba yo viendo o queriendo a alguien quería hablar conmigo. Y eso me ponía con algún temor cuando yo había perdido el temor a la muerte, porque de allí en adelante yo sentía que la muerte no era real, que era el despertar de este sueño en el que estamos aparentemente viviendo.